Dios bendiga mi amada audiencia que me escuchan y me ven a lo ancho y a lo corto de este globo terráqueo. Le habla su pastor y doctor Nicanor González desde mi pequeña oficina aquí en mi hogar a través del Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, de Good Samaritan Church, Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos una vez más entregándole una enseñanza más de la palabra de Dios como maestro de la misma, y con la facultad y la capacidad recibida del Espíritu Santo, del estudio minucioso de este libro, y con propiedad de hacer estas presentaciones, vengo a ustedes en ese particular. Mateo 24:24 establece que en los postreros días se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Y después dice que harán señales, portentos, prodigios. Y engañarán, si es posible, a los escogidos. ¡Wow! Esas palabras son palabras de Jesús en el primer siglo, que está en el Evangelio. Y cuando vemos las redes de comunicaciones en el mundo, esto está lleno de falsedad por todos los lugares, engaños, mentira por todos los lugares, tanto en el mundo religioso como en el mundo secular, porque el mundo secular no se escapa del engaño, de la maldad, de la falsedad. Así que eso no ocurre solamente en el mundo religioso, donde están las personas viviendo en el planeta Tierra, sino también que el mundo secular también tiene su dinámica de grupo de personas que están ahí engañando, y que en el mundo secular, cuando digo el mundo secular, es el mundo que no tiene a Dios en su noticia, que no reconoce a Dios como su Señor y Salvador, a Jesucristo, que no tiene una relación con Dios. Y que la vida de ella es una vida secular, física, material, terrenal. Y que ese mundo secular tiene la doctrina de lo hedonista: comamos y bebamos que mañana moriremos. Este grupo de personas que se levantó comenzando ya el segundo siglo de nuestra época, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Pablo, de Juan. Y que hay mucho robo, hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Y cuando la persona se embarga en hacer esto de engañar, ahí no hay categoría de edad, de ancianidad, de respeto, de consideración. No. Que la persona va a adquirir lo que necesita adquirir para comer y beber, porque mañana se va a morir, y cuando muera, porque aparte de mañana me voy a morir después que coma y beba, la filosofía es que no hay vida después de esta vida. Entonces, como no hay vida después de esta vida, vamos a aprovechar, de acuerdo a ello, cada momento de nuestra existencia
para supuestamente ser feliz, estar contento, estar alegre, celebrar. Y que entonces vamos a buscar todos los medios de tener esa cantidad de finanzas, de hogar, para festejar y ser feliz momentáneamente. Y la Biblia dice en Romanos 14, 17 que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en gozo, paz, justicia, gozo, felicidad, justicia. Y que también el apóstol Pablo nos habla mucho de este grupo de gente que viven para su vientre. Que esa era la mentalidad que Pablo y Juan tuvieron que batallar y confrontar con esa doctrina de lo hedonista. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es que parece como normal la expresión, pero cuando uno hace la investigación, ellos están hablando de que solamente tenemos una existencia presente. Y que cuando esa existencia presente muere o deja de ser, ya se acabó. Se estima la persona ya existió 40, 50, 60, 100 años y ya dejó de existir, ya no es parte de nada, queda un vacío. Es una doctrina bastante contradictoria a toda la enseñanza de Jesús. Porque en Juan 11, 25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Cristo enseñe el Evangelio en los primeros años del siglo I hasta el año 33 y medio, y después de los siguientes años se levanta la iglesia de Jesucristo, se esparce a Antioquía, se esparce a Roma y a todos los lugares de esa área. En el año 49 después de Cristo, en el concilio de Jerusalén, Pablo y los apóstoles están en ese concilio con Pedro y Juan y todo, dando su reporte de todo lo que Dios estaba haciendo en ese primer siglo. Y ahí el Espíritu Santo viene y dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio a los gentiles. Así que en el 49 es que ocurre el llamado específico y especial a Saulo, que se convirtió en Pablo, para alcanzar a los gentiles que estaban en Asia, en Europa y en África. Y de ahí en adelante, el emperador mayor que estaba no era Claudio, porque Claudio entró en el 42 cuando mataron a Calígula. Entonces Claudio, en el 49 precisamente de esa época, adoptaron a Nerón, porque Nerón descendía de Julio César y ellos querían tener una dinastía, querían tener a alguien de esa área de Julio César. Entonces, en el 49 ellos adoptaron, Agripina y Claudia adoptaron a Nerón, y entonces también Claudio trajo a Séneca, el gran filósofo de esa época, para instruir a Nerón en todas las cosas de la filosofía. Y en el 54, Nerón a los 17 años pues decide matar a su mamá Agripina, decide matar a Séneca
y decide matar a Brutus, que era el líder principal de los 900 senadores, y él entra a ser emperador a los 17 años. Y que Pablo está ministrando a los gentiles y está aconteciendo todo esto en este primer siglo. En el 64, Nerón decide quemar a Roma como una persona esquizofrénica, loca, y después le echa la culpa a los cristianos, y ahí comienza la primera persecución oficial en contra del cristianismo en Roma. Entonces lo que usted y yo tenemos que entender es que todas las cosas que acontecían en Roma, como Roma tenía control de todas estas naciones y esos pueblos alrededor, adyacente a, eso se iba también. Esa ley que se hablaba en Roma afectaba a todos los lugares que Roma había conquistado. Y entonces, se fue en el 64 después de Cristo. En el 66, como había la persecución en contra de los cristianos, entonces Nerón decide cortarle la cabeza al apóstol Pablo y crucificar a Pedro. Eso fue en el primer siglo. Así que los dos grandes apóstoles que estaban escribiendo, que ya Pablo había escrito una cuarta parte del Nuevo Testamento, estaba muerto. Y Pedro también, que escribió esa epístola de Pedro, esa primera y segunda de Pedro. Más toda la obra que Dios hizo con Pedro en los años 30 y más, en esa década de los 30 a los 40, en el primer siglo, que hubo una conversión de 15 a 20 mil personas en 2 mensajes que predicó Pedro. Así que Pedro dejó su legado. De repente se encontraba en Roma, ahí tratando de ayudar a los cristianos que estaban en Roma, pero fue crucificado. ¿Por qué le estoy mencionando todas estas cosas? Porque los primeros años de la iglesia fue un año de lucha, de persecución, de martirio, de muerte, de sacrificio. Y que no hubo tiempo de estudiar, de leer, no hubo tiempo de informarse de las doctrinas cardinales del Evangelio. Por cierto, la iglesia primitiva, los primeros 3 siglos, estuvo escondida tanto en Israel como en Roma y en la mayoría de los lugares donde estaba la iglesia. Porque la iglesia primitiva se confrontó a un mundo politeísta. Y la palabra politeísta es adoración de muchos dioses. Y después reciben un mensaje del fundador, que es Jesucristo, que tenía que ver con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulos 16, 17, va a ver que Pablo está en el Coliseo y él está hablando de un hombre que vino y murió y resucitó. Y como dice en Romanos Hechos 17, que los efesios y los atenienses y todas esas personas, especialmente los griegos, siempre se sentaban a escuchar algo nuevo. Por eso es que los griegos se convirtieron en la cuna de la filosofía, porque ellos siempre estaban, porque la palabra filo, que significa amor, sofía, ciencia, ellos tenían mucho amor a la ciencia. Y entonces siempre estaban aprendiendo entre el uno y los otros. Y cuando venía alguien nuevo, como un apóstol Pablo, que hablaba de una doctrina diferente que ellos no habían oído, pues ellos lo escuchaban.
Y cuando Pablo habló en el Areópago, en ese coliseo, ellos oyeron lo que Pablo habló de la resurrección y la muerte, y dijeron, ese hombre está loco, así dice la escritura, que ellos dijeron, este hombre está loco. Se convirtieron unas cuantas personas con el mensaje del Evangelio, pero Pablo no tuvo el resultado que quería tener, porque estaba lidiando con los filósofos de esa época, de ese tiempo. Entonces, se opinó mucho, se habló mucho, se sintió mucho y se establecieron muchas cosas que no tenían doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. Ve. Y que Pablo, antes de ser martirizado en el 66 después de Cristo por Nerón, el emperador, él había escrito toda esta epístola y la última de ellas fue la primera y segunda de Timoteo, porque él estaba viendo que iba a haber un cambio apostólico, profético, y que eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, donde Pablo habla del episcopado o el pastorado que iba a ser el grupo de personas que Dios iba a usar para dirigir la iglesia, que los apóstoles ya lo estaban matando. El último que quedó fue Juan, y ese estaba en el 95 desterrado en la isla de Patmos. Y después no se oye más nada. Fueron 12 apóstoles que fueron tomados, y Dios usó a estos apóstoles para establecer la doctrina apostólica, como dice Hechos 2, 43 al 47, que la iglesia perseveraba con la doctrina apostólica. Porque estos 12 apóstoles fueron los que se sentaron con Jesús por 3 años y medio y recibieron de la boca de Jesús no solamente la palabra de Jesús, la práctica de lo que Cristo hablaba y todo lo portento y señal y maravilla que Cristo hizo como parte integrante de lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio sobrenatural, que yo presento en mi libro, que el Evangelio es una enseñanza sobrenatural. Entonces, ese primer siglo, mientras está transcurriendo, Roma está en esa lucha. Porque entonces en junio 15 del 68 matan, Nerón se envenena y muere. Y entonces el trono del imperio queda vacío. Y está Vespasiano, está Otto y está Otelo, 3 líderes principales que deseaban también llegar a ser emperador. Y la cosa es que en ese entonces ellos peleaban físicamente, literalmente. Los soldados peleaban para que eligieran al líder que ellos querían. Entonces Otto y Otelo se unieron, pelearon contra Vespasiano, y Vespasiano lo venció a los dos. Y en el 69, entonces Vespasiano lo instalaron como el nuevo emperador de Roma. Eso fue en el 69. Entonces Vespasiano tenía a Tito, que era su hijo, y tenía a Domiciano, que era su hijo, y los dos también llegaron a ser emperadores, pero en corto tiempo. Porque en el año 70, Tito, para agradar a su padre, él va a Israel, porque ya Herodes el Grande, que era rey de Israel, había reconstruido el templo que Pompeya había destruido en el año 63 a.C. Y ya para el año 10 a.C., ya Herodes, que comenzó a reconstruir este templo en 37 a.C., lo había terminado en el año 10.
Entonces, ocurre esa situación que vienen Augusto César, entró en el 27 antes de Cristo, llegó hasta el 14 después de Cristo y él muere, y entonces entró Darío. Darío fue el que ministró el Imperio Romano en el tiempo de la adolescencia y el adulto de Cristo. Y Darío lo duró hasta el 37 después de Cristo. Para el 37 ya Pablo estaba convertido y Pablo estaba preparándose, que duró 17 años después de convertido, preparándose y estudiando la ley, estudiando todo lo que Dios le estaba revelando. Y por eso tenemos 14 epístolas que se refieren al escrito del apóstol Pablo, una cuarta parte del Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de un hombre doctor, un hombre estudioso que estudió en la escuela de Hillel, a los pies de Gamaliel, una persona muy versada. Y Dios lo salva a él en camino a Damasco, en capítulo 9 de Hechos, que iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos, y Cristo se les revela, y lo llama, y lo convierte, y lo usa. Pero en el año 70, Tito, para agradar, que era uno de los generales del Imperio Romano, para agradar a su papá Vespasiano, él vuelve de nuevo a Israel, o volvió otro general, y el primero que fue Pompey, en el 63 antes de Cristo. Y entonces en el año 70 después de Cristo, Tito entra al templo y se cumple la profecía de Mateo 1, 2 y 3, 24, 1, 2 y 3, cuando Cristo dijo que no iba a quedar piedra sobre este templo. Y precisamente Tito entró y quemó y destruyó, mató con espada de fuego y con flecha de fuego a los sacerdotes, y la historia registra que él se llevó como más de 100.000 judíos cautivos a Roma. Estamos hablando en los años 70 después de Cristo. Apenas transcurren algunos 35 años de la profecía de Jesús del templo y se cumple esa profecía. Y la gente no se da cuenta que Cristo habló eso de unos 35 años antes que ocurriera eso. Ya para el año 70, cuando Israel se ve sin templo, sin sinagoga, sin nada, entonces ellos deciden hacer una diáspora. Ellos salieron, ya estaban cansados de tanto martirio de todas las naciones. Estamos hablando del tiempo de Egipto. Apenas habían transcurrido 2 o 3 mil años atrás, 2000 años atrás, y de repente Israel se encuentra en la misma disyuntiva de que le destruyen su templo, donde ahí estaba toda la cultura, la tradición, la costumbre, los ritos, la ceremonia, la liturgia. Ahí ellos encontraban toda su fiesta y todo. Y de repente se ven, la economía, se ven sin su templo, pues ellos deciden salir ya de Israel. Y ahí es donde vemos ya antes del año 100, vemos la gran diáspora de los judíos que salen por toda la parte del mundo. Y por eso es que hoy en día hay un registro de judíos por todos los lugares del mundo. Y uno de los países que fue invadido por los judíos fue Alemania y Rusia. De cuando ellos se vieron, estamos hablando antes de que terminara el primer siglo. Yo fui maestro de geografía bíblica en el Instituto Bíblico por muchos años. Y esa clase, que era una clase aparentemente simple, me llevó a ir allá a Jerusalén, a viajar a Roma de Tel Aviv, a viajar a España, a Francia, donde se movieron todas estas cosas que yo estoy hablando. Y traje mucha vista de estos lugares. Y la clase
que yo enseñaba para los 80, 70 y 80, se hizo más interesante porque yo tenía vista y enseñaba la clase con esa vista y todas esas cosas que yo había conseguido en estos países. Y le digo esta historia porque esto habla del contexto del texto. En que hoy en día nosotros leemos el texto bíblico y queremos traducir ese texto bíblico sin conocer el contexto histórico, sin conocer el movimiento histórico que hubo para que se produjera una palabra de Dios en ese momento. Y que el trabajo de personas como yo y como otros hombres y mujeres que Dios ha llamado es precisamente investigar esos contextos. Y el contexto tiene que ver con todo lo que está alrededor del texto, todo lo que había en ese momento histórico. Yo no puedo evaluar el texto bíblico con el conocimiento de hoy en día y separarme del conocimiento del tiempo pasado. No se puede. Que voy a cometer un acto de injusticia con el texto bíblico y no voy a permitir que el texto bíblico diga lo que el texto bíblico intencionó decirnos a nosotros, que hemos llegado a este tiempo casi final de toda la profecía y todas las cosas que dice el texto bíblico. Entonces yo le he dicho a ustedes que en el tiempo del primer siglo había tres continentes: África, Asia Menor y África y Europa. Y que había un promedio de unos 235 a 240 millones de población. Y que el 95% de esos 235 a 40 millones no sabían leer ni escribir. Y que solamente la gente que podían ir a la escuela. Y le he dicho a ustedes que de ese 95%, la mayoría eran mujeres. Porque dentro del contexto histórico del texto bíblico, las mujeres no podían estudiar. Imagínense que las mujeres no podían ni estar al lado de su esposo cuando salían a la calle. Tienen que estar a 5 pies de distancia. No podían ni hablar. Aun cuando estaban en la casa de oración donde estaba la iglesia primitiva, Pablo establece que la mujer callara cuando estuviera en la casa de oración, porque había una división en la casa de oración, que no eran templos, eran casas de oración, y había una cortina. Entonces la cortina dividía a los hombres y las mujeres, porque los hombres y las mujeres no podían sentarse juntos. Entonces quien podía estudiar y conocer y leer un poquito eran los hombres, no eran las mujeres. Y cada vez que venía un Apolo con palabras sofisticadas y un Pablo, ahí estaba la hermana, la esposa del esposo que estaba en la otra cortina, y le decía: Nicanor, ¿qué significa antropomórfico? ¿Qué significa antrología? ¿Qué significa? Entonces Pablo le escribe que no es bueno que la mujer hable en la congregación, sino que vaya a su casa y le pregunte a su esposa, porque traía disturbio. Pero la gente ha interpretado de que la mujer no debe hablar en la congregación, ni enseñar, ni predicar, y menos ser pastora. Eso lo ha interpretado así, porque yo hice la Biblia. No. Tiene que conocer el contexto histórico. Las mujeres no se sentaban junto a su esposo. Las mujeres estaban separadas. Las mujeres entraban en ansiedad cuando el predicador o el maestro está enseñando, ellas no entienden, el esposo está detrás de la cortina y ella le preguntaban, y eso se oía y eso interrumpía. Pablo dice: no es bueno que la mujer hable
en la congregación. Entonces eso lo han tomado hasta, estamos hablando de denominaciones muy serias. Han interpretado eso así, que las mujeres no pueden predicar, no pueden enseñar a los hombres. Entonces, no leen aún la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:11. Que la mujer es sin el hombre y el hombre sin la mujer y que a los dos los creó Dios. Ellos no leen esa parte. Y que Pablo sí corrigió un sinnúmero de cosas culturales que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Porque la gente no entiende que la primera iglesia primitiva era judía. Ya los judíos tenían su cultura, sus ritos, su ceremonia, su liturgia, su dogma, su enseñanza judaizante de la Torá, el Talmud, sus 10 mandamientos y sus 613 mandamientos encima de los 10 mandamientos. Ellos tenían todo. Entonces, la mayoría de los judíos que se convertían, ellos tenían toda esa enseñanza en su cabeza. Por ejemplo, Pablo es el modelo para nosotros. Pablo estudió en la escuela de Hillel, que era la escuela de aquel entonces como Harvard University, que es la escuela más famosa que hay en el mundo, Harvard University. Que están los profesores y que están enseñanza más fuerte, el que estudia. Bueno, cuando vemos la historia, vemos que muchos de estos líderes que están en poder en otros países vinieron aquí a estudiar porque los padres, como líderes de esas naciones, mandaron a sus hijos a estudiar aquí en América. Sin embargo, cuando Pablo tiene la conversión en Hechos 9 y Cristo se le aparece, lo mandan a la mano derecha de una calle donde está Ananías y Ananías ora por él y recibe el Espíritu Santo y Pablo comienza a estudiar. Eso es lo que uno es el doctor en teología de la ley de Moisés, estudiante de Gamaliel, el gran maestro de esa época, un hombre sabio, entendido, con una mente abierta. Pablo se sentó a los pies de Gamaliel en la escuela de Hillel. Y cuando viene la conversión, Pablo tuvo que dejar todo lo que había aprendido de la ley de Moisés, como dice Juan 1:17, que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de la persona de Jesucristo. Y Pablo tuvo que estar 14 años estudiando y 3 años más en Arabia, en diferentes lugares, registrando todo el Talmud, que son los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso era todo lo que él tenía en su cabeza. Y él no habló con Pedro, como él dice, él no habló con Juan, él se fue a los montes. Él tenía el escrito del Antiguo Testamento porque el hombre era una persona que pertenecía al Sanedrín y esa gente tenían dinero, podía leer. Y estuvo 17 años investigando de nuevo todo lo que había aprendido de la ley. Y ya cumpliéndose los 17 años, en el año 49 después de Cristo, estando en el concilio de Jerusalén, pues el Espíritu Santo viene y lo llama para que él vaya a ministrarle a los gentiles, que Pedro no pudo hacer eso ni Juan. Yo tuve que buscar una mente más abierta, más clara, más iluminada, para poder enseñar el Evangelio, que es la buena nueva de gozo y paz y salvación. Eso no lo enseña la ley. La ley te dice, tú eres un pecador,
Y ese pecado que tú haces, eres condenado, pero no hay solución, no hay esperanza, lo que hay es condenación. Entonces, ¿quién se iba a salvar? Y Dios precisamente se le revela a Saulo para que Saulo se preparase para el nuevo paradigma, la nueva fase de Dios en el Evangelio de la Buena Nueva para toda la raza humana. Y Dios tuvo que levantar a un apóstol Pablo. Ese es el contexto histórico. Entonces, toda la epístola que Pablo escribe, comenzando con Romanos, hasta llegar a Filemón, son epístolas que él escribe para resolver el problema de estas congregaciones, porque los gentiles se estaban salvando y estaban en crisis con las tradiciones, la costumbre judía. Y los judíos también estaban en crisis con las mujeres gentiles. Que las mujeres gentiles se cortaban su pelo, se arreglaban, se pintaban. Las judías no hacían eso. Entonces Pablo tiene que estar en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Él tiene que estar corrigiendo eso. Y lo corrigió en una forma tal que Pablo dijo, si la mujer quiere raparse el pelo, que se rape el pelo. ¿Cuál era la crisis que había en 1 Corintios y 2 Corintios? Que las mujeres gentiles se estaban convirtiendo de verdad al Señor y Dios la estaba usando en profecía con los dones del Espíritu. Y tenían su pelo corto, no tenían velo como las mujeres judías. Entonces la crisis de 1 Corintios 11 no tiene que ver nada ni con pelo ni con velo. Es con la autoridad que Dios le estaba dando a las mujeres gentiles de ministrar también junto y en conjunto con las mujeres judías. Pero ¿qué hacemos nosotros? Al no conocer el contexto histórico, comenzamos a hablar del pelo. A ver si Cristo vino a morir por pelo de mujer o pelo de hombre. Cristo vino a morir por la humanidad. Que si tiene hijo, no tiene hijo. Todo eso era irrelevante. Entonces, el desconocer la historia de lo que Pablo quiso enseñar, lo que ha hecho es que ha descontextualizado el texto bíblico y ha creado sectas religiosas en todo el mundo. Y es bien difícil uno encontrar un hombre o una mujer que esté versado en lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Porque aparte de no conocer el contexto histórico, muchas personas que están en los púlpitos están respirando por su propia sangre, sus propias heridas, sus propios traumas, sus propias situaciones de desarrollo humano. Ahora yo le hablo como un psicólogo en este momento. Y hay personas que están hablando del Evangelio, pero no es el Evangelio, son las experiencias personales de ellos que no se aplica a esa congregación, a ese grupo de gente que se le está hablando. Entonces yo tengo que separar mi experiencia traumática, neurótica, depresiva, patológica, paranoica, esquizofrénica. Yo tengo que separar todo eso para permitir que el texto bíblico diga lo que intencionó decir, nada que tiene que ver conmigo, porque no tiene que ver conmigo la palabra de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios y lo que Dios intencionó que esa palabra dijera y enseñara. Entonces, cuando vamos a los púlpitos y a los lugares, yo creo, hermano, bueno, es un problema. Yo opino, hermano, es un problema. Yo pienso, hermano, es un problema. Yo siento, no. Ese texto bíblico tiene una historia.
Y está puesto ahí porque tiene una historia. ¿Ve? Entonces hay muchas correcciones que el apóstol Pablo quiso hacer entre los gentiles y los judíos, porque la iglesia primera era judía y después se integró. Pero cuando vienen los gentiles de otra nacionalidad, de otros pueblos, con otra cultura y otra forma, hubo un clash, un choque completamente total. Y gracias a Dios por el apóstol Pablo, que poco a poco él pudo corregir, de acuerdo a la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, estas situaciones que estaban ocurriendo en esas iglesias del primer siglo. Entonces, cuando leemos el texto bíblico, hay cosas que Pablo dice, esto no lo hablo, esto no es inspiración del Espíritu Santo. Hablo esto por mi experiencia ministerial, por lo que yo conozco, que esto se debe hacer así. Pero está en usted y en mí aceptar esa enseñanza de Pablo cuando él sabe que no es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, tener la capacidad de uno ver cuándo el Espíritu Santo lo inspiraba a escribir el texto sagrado y cuando él decía, esto es mío. Wow. Es una tremenda comunión que tenía el apóstol Pablo con Dios. Y Dios lo permitía así para que ellos tuvieran esa experiencia humana divina. Que Dios Dios es increíble. Esos juegos de Dios son tan pesados que nosotros no entendemos ni comprendemos estas situaciones. Entonces, en las congregaciones tenemos tanta gente confundida con el texto bíblico, porque entonces la otra cosa es que tenemos un montón de personas que lo ponemos a predicar para que se desarrollen, pero a veces que no se pueden poner a predicar con cierto grupo de personas. Que muchas veces esa persona puede cometer errores bíblicos y la pastoral tiene que sentarse para corregir. Entonces hay que dejarle saber a esa persona que si no ha estudiado lo suficiente y no está preparado lo suficiente, que se limite a hablar de lo que sabe él o ella. Bien. Y eso yo lo aprendí desde muy jovencito. No, y cuando tenía como 15, 16 años, el pastor me puso a predicar y yo entré en un tema que yo no sabía cómo terminar ese tema. Un tema increíble. Y yo me gozaba y todo, pero cuando entré al tema no supe cómo terminarlo. Y de ahí en adelante determiné de que yo no iba a hablar nada que yo no pudiera dominar. Y estar en la libertad de enseñarlo en la forma mejor y más apropiada. Y por eso que desde jovencito entré al instituto, entré al colegio bíblico, fui al seminario y me equipé con todo el conocimiento posible para poder permitir que la iluminación del Espíritu Santo fuera sobre mí para conocer la revelación. No, usted no estudia la Biblia para que Dios les revele, ya eso está revelado. Usted estudia la Biblia para que el Espíritu Santo le ilumine esa revelación que ya está revelada. Y hay tanta gente que dice, Dios me reveló, ya se dañó la cosa. ¿Qué este texto quiere decir? Bueno, ¿cómo usted va a decir que Dios le reveló algo que ya está revelado? El Espíritu Santo me está iluminando para ver. Se puede decir eso, pero deme una fundación, una base que usted estudió. Que usted no simplemente está diciendo que el Espíritu Santo le está iluminando cuando usted no ha leído un libro, no ha estudiado la historia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Bien. Entonces, Mateo 24, esos falsos cristos y falsos profetas
que se han levantado más que nunca en este tiempo, es porque esta persona tienen seguidores que lo van a seguir y no van a cuestionar como los hermanos de Berea cuando Pablo fue a este lugar, que los hermanos de Berea le dijeron al apóstol Pablo, gracias por enseñarnos, danos unos días para investigar la escritura para ver si es verdad lo que tú estás hablando. Ya eso no se está haciendo. Ya todo el mundo acepta por sentado lo que está hablando de las personas y puede ser un error que esté hablando de la persona. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que mientras usted menos habla, menos errores usted comete. Y he aprendido que hablar cuesta. La persona que no sabe que hablar cuesta es el que más habla siempre. Porque no sabe el costo, el precio de hablar. Y que Dios nos llama en todo los 31 capítulos de Proverbios a ser prudente. ¿Ve? Entonces, hay personas que continuamente leen, por ejemplo, comentarios. El comentario lo hizo una persona de un estudio que tuvo esa persona. ¿Okay? Entonces, muchas veces para la persona no estudiar, va a ir a los comentarios. Y va a dejar el texto bíblico y va a hablar de lo que fulano, sutano, perencejo habló y dijo. Pero ¿y tú? Tú tienes la misma capacidad, tú tienes el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, tienes el libro sagrado. Tú puedes hacer tu estudio también. Y el Espíritu Santo puede iluminarte y mirar todo el texto y el contexto del texto para traer una iluminación de esa revelación a las personas que te van a oír. Y yo no hablo si la Biblia no dice. Yo no enseño si la Biblia no dice. Yo no predico si la Biblia no enseña. Que mi opinión no vale para el Evangelio. Mi criterio no vale para el Evangelio. Mi sentir no vale. Mi pensamiento no vale. Lo que yo creo y pienso no vale. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Y eso es lo que va a producir la salvación en todas las personas que van a oír. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra. Rompe el alma, los tuétanos, la coyuntura, el espíritu. Verso 13, discierne todos los pensamientos y nada se oculta delante de esa palabra. Entonces yo tengo que ser un instrumento de Dios para que cuando yo vaya a ministrar a un grupo de personas, esa palabra pueda convertirse en esa espada de dos filos que vaya a transformar, como dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder para salvación, para transformar al judío y al gentil juntos. Pero, desafortunadamente, la persona que no estudia, que no hace su trabajo debido y adecuado y apropiado, se le va a hacer más fácil decir, fulano dijo, sutano dijo, perencejo dijo. ¿Y qué tú dices? ¿Qué tú dices? Entonces podemos copiarnos de todo eso. Yo aprendí en el seminario. En el seminario, cuando uno va a nivel de maestría y doctoral, ya usted no puede estar usando comentarios de nadie. Usted tiene que producir. Y cuando escribí mi libro de teología para el seminario, para adquirir mi doctorado,
yo tuve que producir un libro de más de 200 páginas y yo tuve que darle crédito a los lugares donde yo fui para soportar el tema que yo había puesto en esa tesis doctoral. Cuando estudié psicología, tuve que tomar un paciente, camuflajear su nombre, su apellido, su edad y todo, para presentarme a los psiquiatras, a los psicólogos, todos mis maestros, y hacer una presentación. Y después de la presentación, todo en inglés, no en español, tuve que contestar un montón de preguntas que me hicieron. Son lugares críticos de uno mostrar evidencia de facultad de que uno puede ser un terapeuta, un psicólogo. Que no es así, tengo este título y ya. Escribir un librito de 2 o 3 páginas, no. Para yo escribir mi tesis doctoral tuve que tener mentores para que me dirigieran cómo escribir lo que yo me presenté como tema. Tuve que tomar clases, cómo escribir un libro, la página, los centímetros, una cosa increíble. Y hoy en día todo el mundo quiere ser doctor, todo el mundo quiere tener título, comprado, con lugares que no son acreditados por el Board of Regents de las instituciones del gobierno, de la ciudad. Entonces, esta es una generación que quiere todo rápido. Pablo, con todo su doctorado de la ley y todo, tuvo que sentarse 17 años para cumplir con el llamado que Dios le había hecho a él. Y por eso él pudo hacer la diferencia entre la ley y la gracia. El evangelio de paz, de buenas nuevas, y la ley que condenaba a la persona y lo señalaba sin ninguna respuesta y solución a su pecado. Bien. Entonces, los falsos van a estar siempre. Las señales van a estar siempre. Los portentos van a estar siempre. La multiplicación de espíritus de adivinación en los púlpitos, en la sociedad, en el mundo secular, va a estar siempre, porque eso solamente está dentro de las congregaciones y las denominaciones, eso está en el mundo secular también. Lo mágico, lo esotérico, lo místico, que todo eso es un atractivo para la gente. La gente quiere todo rápido. La gente se enamora y rápido ya piensan que ya el amor va a estar ahí y eso va a tomar tiempo para desarrollarse esa relación de amor, de querer, de compromiso. Y estamos viviendo en una sociedad que se está viviendo muy rápido. Hay personas que tienen ciertas edades y después de que tienen ciertas edades, como que ya se les pasó el tiempo, quieren comenzar a estudiar y adquirir títulos. Porque todo el mundo tiene título, porque yo no. Usted tiene que saber la situación suya, su condición emocional, física, económica, su hogar, su familia. Y que hay que establecer prioridades. Hay algunos que pueden hacer las cosas y hay gente que no pueden hacer las cosas. Bien. Que todo lo que hagamos, lo hagamos, como dice en Filipenses y en Colosenses, para el Señor y en el nombre del Señor. Que Dios siempre se lleve la gloria, la honra de todas las cosas que nosotros, no importa la edad que tengamos. Cuando yo me gradué de maestría en divinidad, estaba como en los 30, y yo vi un afroamericano que levantó el diploma de maestría en divinidad. Yo quería este título, 69 años tenía él, 69.
Okay. Un buen ejemplo para su iglesia, su familia. Eso ha ocurrido. Y gente aún más mayores han adquirido títulos después de esas edades porque ya tienen más el espacio, tienen más tiempo para hacer las cosas. Ok, yo no voy a criticar nada de esas cosas. Lo único es que todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, no para enorgullecerme, para estar en competencia. No, nada de eso. Yo estudié dentro de mi plenitud de vida, entre los 25 y los 35, ya yo había adquirido casi los diplomas que yo quería adquirir. Tanto mi maestría en divinidad, mi doctorado en ministerio y teología, y mi segundo doctorado en psicología. Ya en la edad media, que es la edad de los 40, ya yo estaba con todos esos títulos y esos nombres y esas cosas. Y ahora me he sentado a escribir, ya tengo 12 libros escritos, a dar alta clase de enseñanza a ustedes, a ser más eficiente en estas capacidades y seguir estudiando, pero ahora más independiente, de sentarme, tomar uno de estos libros que ustedes ven aquí atrás, que todos ellos casi son teológicos y psicológicos, y enriquecer mi vida, atender mi familia, atender mis nietos, y estar en paz, esperando al Señor que venga en el arrebatamiento de la iglesia. Y sin estar tan preocupado de estar viajando al mundo, de estar queriendo salvar a la humanidad, cuando en Salmo 24 dice de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Este mundo es de Dios. Y que el tiempo que nos resta cada uno de nosotros vamos a trabajar para que seamos felices, estemos contentos, estemos alegres. Y no nos dejemos llevar de todas las cosas que están hablando, diciendo que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que ir aquí, tienes que venir a este monte, tienes que ir a Israel a bautizarte de nuevo. Por favor. En un viaje de eso uno se puede morir. Y se acabó ya la vida de uno. Entonces, ¿cómo centrarse en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Señor, dirige a cada persona que me está viendo y escuchando, en que estas palabras sean palabras de consolación, de exhortación, de edificación, como dice 1 Corintios 14:3. Que podamos levantar nuestro ánimo en este tiempo de tanta falsedad, tanta enseñanza equivocada, y que no nos confundamos con todas esas cosas y sigamos a nadie sino a ti, Jesús, y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas todo el tiempo. Que estemos ciertos en lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo y estamos creciendo, y que sobre todas las cosas haya paz, como dice Filipenses 4:7, que esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento nos guarde, nos cuide, en el nombre de Jesús. Dios nos ayude. Seguiremos en diálogo en 2 días más. Y aquí ya saben, yo siempre les presento este libro que está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar. Si tenés que comprar una caja, manda a buscar una caja para que se los regale a su familia. Está en inglés. Te puede hacer una inversión y comprar los libros en inglés para los nietos y para los hijos. Si le gusta mi enseñanza, si le gusta el approach, el acercamiento mío en mi enseñanza, aquí usted me tiene en escrito. Me va a tener para siempre en su casa porque siempre va a referirse a mí, va a leer aquí. Ve. Si yo fluyo sin bosquejo delante de mí es porque he aprendido a escribir
Cuando yo me siento a escribir, puedo escribir 10, 15 páginas en menos de tiempo ahí en esta computadora. Mande a buscar este libro, está en Amazon. Te pone Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon Book, y le va a salir este libro en inglés y en español. Usted les manda el dinero y ellos se lo mandan en 2 o 3 días. Ellos son los que lo están produciendo. Okay, yo tengo algunas copias en inglés y en español aquí en mi casa y queremos seguir en diálogo. Si no, me puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290. Hay personas que necesitan sentarse y tomar terapia. Hay muchas personas que están confusas religiosamente. Una terapia teológica, psicológica, puede ayudar en gran manera a una persona y usted salir de ese laberinto de confusión. Porque eso es lo bueno en mí, que hay un conocimiento espiritual y un conocimiento secular en la área de la conducta humana y en la área del conocimiento teológico del Señor. Bendiciones, salud y paz.